¿Sí? Ya, listo. Les decía, ¿no? Después de haber visto toda la parte teórica, que nos falta todavía ver la parte teórica de cómo se crea un centro de sistema de información en una empresa, lo que nosotros debemos de hacer ya básicamente es pensar en dónde va a funcionar el área. Y cuando pienso en dónde va a funcionar el área, pienso en qué infraestructura va a funcionar, cómo va a funcionar, qué ambientes tendrá, qué áreas tendrá, así como la empresa, en un área de una empresa, si yo me voy a dedicar a hacer una empresa, una bodega, tengo que tener mi área de almacén, mi área de atención al cliente, mi caja por ahí. Estoy haciendo un ejemplo básico pequeño, pero si voy a hacer pues una ferretería, yo tengo que pensar casi en lo mismo, en mi área de ventas, en mi área de almacén, en mi libreta donde van a estar mis productos y todo lo demás. Pero adicionalmente a todo ello que yo estoy mirando, tengo que pensar también básicamente en dónde va a funcionar mi área de centro de sistema de información, en esa ferretería o en esa bodega o en esa empresa que ustedes han escogido. Entonces, para ello, antes de pasar a ver el punto de la infraestructura, tenemos que ver un punto muy importante, que lo voy a escribir aquí, ¿ya? Estos son los dos puntos muy importantes, ¿ya? Estos son los dos puntos muy importantes. La primera es la ambientación y la segunda es la distribución de las maquinarias y equipos. Para que todo se haga en un solo día y lo podamos trabajar en un solo día, primero voy a empezar por la técnica que se debe de utilizar para hacer la distribución de las maquinarias y equipos. Ya voy a empezar por este primero, ¿ya? Voy a invertirlo, pero en el informe tiene que ir así, ¿ya? Así como estamos viéndolo aquí, ¿ya? Primero va la ambientación, voy a ponerle aquí una viñeta por ahí, vamos a ponerle, para que vaya haciendo diferenciación un poco, ¿sí? Voy a ponerle aquí, bueno, ambientación, ¿ya? A ver un ratito, ¿dónde estás? La regla, vista, sin temor a equivocarme, aquí está. Entonces les decía, hay dos puntos que hay que tratar para nosotros tener que ver con la ambientación o con la infraestructura, que es la ambientación y la otra es la distribución de la maquinaria y equipo. Y les decía que había que ver, evaluar una técnica que se utiliza para hacer distribución de maquinarias y equipos. He preparado unas diapositivas que voy a explicarles. Ya a posteriori ya veremos el tema con una explicación adecuada. Miren, el método o la técnica o el método que se utiliza en todo caso para poder hacer distribución de maquinarias y equipos es el método Web. Bueno, es un método que nos ayuda a nosotros a calcular los espacios físicos que nosotros requerimos para poder distribuir los equipos en un determinado ambiente. Ya hay que identificar cuántos equipos van a ir, hay que identificar por cuántos lados trabaja, cuántos elementos móviles existen de esos equipos que yo voy a poner. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Miren, básicamente, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo fuera a poner o yo fuera a implementar una cocina y en una cocina el equipo que hay dos equipos, la cocina o propiamente dicha y el refrigerador. Entonces, esos, por ejemplo, son equipos que hay que ver cuánto espacio necesitan para que puedan operar con mayor tranquilidad. Aparte de las mesas que tienen que haber ahí, aparte de todos los equipos que tienen que concluir o concurrir en un ambiente para que una cocina, en este caso del ejemplo que les estoy dando ahorita, pueda funcionar de manera adecuada, ¿ya? Entonces, para que yo pueda hacer o aplicar el método WERS, yo tengo que hacer el cálculo de tres superficies, ¿ya? La superficie estática, la superficie gravitacional y la superficie evolutiva. Cada una de ellas tiene una fórmula diferente y ahí en la diapositiva yo estoy observando la superficie
total, que viene a ser la sumatoria de todas las superficies, o sea, la superficie total es igual a la superficie a la superficie estática, a la superficie gravitacional y a la superficie evolutiva. Entonces, pero para que yo, por ejemplo, calcule la superficie estática, yo tengo que, vuelvo a repetir, para cada una de ellas es hacer una fórmula. Y conforme calcule la superficie estática, voy a poder calcular la superficie gravitacional y luego calcular la superficie evolutiva y luego sumaré las tres para poder calcular la superficie total que requieren los diferentes equipos que yo voy a colocar en un ambiente para que pueda yo decir mi licuador, mi refrigeradora, mi cocina, la mesa, las sillas, por ahí los estantes, cuánto espacio necesitan para que se puedan implementar en una cocina y la cocina le permita a la persona poder trabajar y caminar por el ambiente sin tener ningún problema de estar tropezándose o de estar teniendo que separar un equipo con otro. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro lo que hace el método WERS, jóvenes? Jóvenes están. Sí, profesor. Ya, entonces, vamos a primero a ver la superficie estática. Ya. Vamos a ver primero la superficie estática. Bueno, para que yo calcule la superficie estática, lo único que yo necesito de los equipos es tener el largo y el ancho del equipo. Por ejemplo, yo tendría que medir mi refrigeradora y decir, mi refrigeradora mide 80 centímetros por 20 centímetros o por 1 metro, dependiendo de cómo yo lo quiera tratar. Entonces, yo lo que tengo que calcular o medir es cada uno de los equipos para calcular la superficie estática de cualquier equipo. Ya, bueno, ahí la definición dice, pues corresponde al área del terreno que ocupan los muebles, ¿no? Obviamente que el área que ocupan los muebles está limitado por el largo y el ancho que yo pueda medirle a un equipo determinado. Ojo, mirando a los equipos desde arriba. Ya, mirando a los equipos desde arriba, no mirándolos de frente, así como estamos acostumbrados a mirar, sino ustedes tienen que imaginarse que se suben arriba del techo y cómo miran a los equipos desde arriba. ¿Ya? Hasta ahí, eso es la superficie. Hay que calcularle el largo y ancho mirados a los objetos desde arriba. Porque puede que sea alguien diga largo y ancho, y porque mirado desde frente tendríamos que calcular la altura. Y la altura no me interesa en este caso para calcular las superficies estáticas. ¿Ya? La superficie gravitacional viene a ser ya el resultado que me da de la superficie estática multiplicado por n. ¿Quién es n? Viene a ser el número de lados de un objeto determinado. ¿Ya? Entonces, cuando yo quisiera calcular, por ejemplo, la superficie gravitacional de una silla, por ejemplo, yo lo primero que tengo que calcular es la superficie estática, es decir, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, y luego ese resultado lo voy a multiplicar por el número de lados, ¿sí? Que me da, en este caso, el trabajo por el que trabaja. Por ejemplo, una silla. A ver, miren, vayamos a diferenciar aquí los objetos. La refrigeradora solamente tiene dos Ns. Si yo lo voy a ver desde ese punto de vista, voy a ver si busco una refrigeradora, a ver si me permiten buscar una refrigeradora aquí, por aquí. ¿Ya? Para indicarles, bueno, no me interesa el precio ni nada, para indicarles de qué se trata. Por ejemplo, voy a coger esta refrigeradora de acá, ¿no? Cualquiera, bueno, cualquiera, es relativo el enfoque de lo que yo escoja. Pero miren, supongamos que yo escoja esta refrigeradora que está acá. Entonces, ¿por qué le digo que la refrigeradora tiene dos lados? ¿Por qué? Porque es el lado frontal por donde yo voy a abrir la puerta para poder poner los productos o sacar los productos de la refrigeradora. Y el otro lado por donde se trabaja la refrigeradora es por la parte de atrás de la refrigeradora. ¿Por qué por la parte de atrás? Porque hay refrigeradoras que cuando se descongelan
botan agua y esa agua cae en un depósito que hay que sacarlo al depósito para estarlo constantemente limpiando para que no se vea humedecido el motor del, en este caso de la refrigeradora. ¿Sí? Por eso la refrigeradora solamente cuando ustedes estén calculando, no hay que mirar los objetos por donde trabajan, ¿no? En este caso, mi refrigeradora o esa refrigeradora que estoy mostrándoles ahí en el modelito que está ahí, que les acabo de mostrar, solamente tiene 2 lados. Ya, entonces en eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado cuando yo decida trabajar por ahí. Por ejemplo, en un televisor, si estoy en una sala, ¿no? En un televisor, ¿cuántos lados tiene para trabajar? También 2. El lado de la pantalla que yo observo y el lado de atrás por donde yo tengo que conectar los cables para poder manipularlos. De repente quizás tenga conectado mi internet o de repente tenga conectado por ahí un video o un DVD. ¿Ya? No sé si me estoy dejando entender hasta ahí. Jóvenes. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Ya, miren, voy a calcular. Ingeniero. Voy a escribir el Excel para ir haciéndolo, para ir construyendo yo un caso, digamos. Vamos a mezclar las cosas, ¿ya? No voy a referirme a un ambiente, pero voy a poner equipos al azar, ¿ya? Equipo, puedo poner aquí maquinarias o equipos, lo de menos. El título es lo de menos. Ya, voy a ir construyendo mi número, ¿ya? Ya, y de nada más, ahí está. Entonces, la maquinaria. Entonces, por ejemplo, está hablándoles de la refrigeradora. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que calcular el largo. Voy a ir calculando, ¿ya? Y el ancho. Bueno, ¿alguien tiene por ahí a la mano un refrigerador? Yo aquí donde estoy no tengo uno. ¿Podría alguien medir el largo y el ancho de un refrigerador? Colaboren, por favor. ¿Alguien por ahí? Profe, pero puede buscar la longitud o el volumen de cualquier refrigerador, las medidas. Trabajen, muchachos. Alguien que esté No cerca por ahí. tengo, Que tú eres pobre, internacional eres tú. ¿Ah? Ya, a ver, soy pobre, vamos profe. a asumir una medida. Ya, vamos a asumir una medida. No voy a ir a detalle general. Vamos a suponer que la refrigeradora mide 0.90 centímetros de largo y 0.90 por de ancho. Vamos a ponerle igual. Ya, ahí, mide ahí, ¿sí? Vamos a ponerle con 2 decimales para que se vaya calculando lo que necesitamos saber. Ya, entonces, a ver un ratito. Hasta que me falla el mouse, pero bueno. Ya, listo. Ahí lo hice ahí. Perdón, debía haber colocado 0.00. Ahí. Ya, vamos a poner ahí a 90. Bueno, vamos para que no se me confunda. En todo caso, voy a poner como idea. Es aquí un 0 nada más. ¿Ya? Ahí, 90 centímetros. Un refrigerador, supongamos que mide 90 centímetros. Vamos a colocar un televisor que no tiene nada que ver ahí, pero bueno, vamos a colocarlo. Como que yo quisiera poner en un solo lugar una refrigeradora, un televisor, por ahí silla, una mesa. ¿Ya? Vamos a suponer que ese sea lo que yo quisiera colocar en un ambiente. Quiero saber cuánto de espacio debo de tener, mínimamente para que pueda funcionar, o como el espacio para que pueda funcionar con mayor holgura. Un televisor debe de medir por lo menos, vamos a asumir que es un televisor de esos antiguos, ¿ya? Vamos a suponer que ese televisor pues debe de medir 0. Vamos a ponerle 20. a 1,20 m, ¿les parece? 1,20 m y pongámosle pues de profundidad unos 80 centímetros. ¿Sí?
0.8. Sí. Más o menos. Ya, Sí. vamos a trabajarlo así, ¿ya? Vamos a ir trabajándolo de esa manera. Una silla. ¿Cuánto medirá una silla de largo? Una silla de ancho debe de medir 0.50. Ah, graba mi celular, mija, ahí. Apague por favor ahí el micro. Y una mesa, vamos a suponer que es una mesa de 4 sillas, ya una mesa chiquita, que debe de medir de 1 metro. Vamos a ponerle 1 metro y 1 metro acá. ¿Ya? Entonces ahí las tenemos. Ya, entonces mi superficie estática, el SS, según la fórmula que he visto, ¿sí? La superficie estática, vuelvo acá, según la fórmula que estoy mirando aquí, voy a regresar acá a la superficie. Dice que hay que multiplicar el largo por el ancho, nada más, y ya calculo la superficie estática. ¿Ya? Sí, esa es la superficie estática. ¿Ya? Sí, la superficie estática. ¿Ya? Entonces es largo por ancho. Estábamos aquí en la superficie. Entonces largo por ancho, entonces yo voy a multiplicar esto por esto, ¿no? Y esa es mi superficie estática, ¿ya? Entonces yo ahí ya tengo el cálculo de mi superficie estática. Solamente estoy multiplicando los valores. Ya ahí no he hecho nada que no se pueda trabajar, digámoslo de esa manera, ¿no? Algo que se debe de hacer con una calculadora. Obviamente yo estoy ayudándome con con la computadora por cuestiones pedagógicas en todo caso. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo el resultado básicamente de lo que debe de ser. Voy a también a configurar todo esto 2 decimales un ratito para que todo me salga con 2 decimales, todo lo que escribo acá ya. Entonces, aquí le daría con el 0.00. Ahí. Ya. Entonces, ya tengo mi superficie. Ahora, la superficie gravitacional dice que yo tengo que averiguar por cada uno de los objetos el número de lados por el cual cada uno de los objetos trabaja. Entonces, la superficie gravitacional, voy a poner incluso la fórmula aquí, ¿ya? Para que les vaya quedando aquí. Este largo, perdón, esta es la superficie estática por el N. Vamos a hacerlo chiquito, a ver. Bueno, por N. Por el N. ¿Quién es N? N es el número de lados. Ya, y este es la superficie estática. Vamos a escribir aquí, largo por largo por el ancho. Sí, ahí está. Ahí están poniéndose las formas. Ya, entonces tendría que coger, por ejemplo, el refrigerador. Voy a poner acá ya. Voy a ponerlo por acá. El N. ¿Cuántos vamos? Vamos a identificar en cada objeto cuántos lados tiene para trabajar. Ya. Por ejemplo, el refrigerador, ya le había dicho, tiene 2 lados. El televisor también tiene 2 lados. Y la silla. ¿Cuántos lados cree que tenga la silla para poder trabajar? ¿Cuántos lados tendrá una silla? A ver, más o menos, ayudas con ustedes. Sí, ahí tienen varias sillas. Esta silla de la 4 primera. lados. La primera nomás, esta de acá. Esta. ¿Un ¿Cuántos lado lados nomás? tiene para trabajar? 4, dice su compañero. ¿Todos están de acuerdo? Tres o cuatro, perdón, 3 o 1. 3 o 1. A ver, explíqueme por qué 3 o 1. Bueno, uno porque, bueno, te sientas normal, ¿no? Y la otra te puede sentar, bueno, de lado. Y así. A ver, igual, ¿no? Igual aquí realmente es 3. Sí, realmente es 3. Porque la silla puede ubicarse de 3 lados diferentes para poder sentarse de manera formal o normal, ¿no? No podemos sentarnos con las piernas mirando al espaldar de la silla. No es correcto hacerlo. Entonces, esto se hace pensando en lo correcto que debe de hacerse. Ya, eso es en la silla. ¿Y en la mesa cuántos lados tendrá? 4 lados. La mesa tiene 4 lados. ¿Estamos de acuerdo, no?
aquí viene una duda bien grande, de acuerdo a lo que yo pueda pensar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, puedo decir, ingeniero, mire, ¿sabe qué? La mesa la voy a poner en una esquina. Si mi idea es poner la mesa en una esquina, no tendría 4 lados para trabajar, ¿verdad? Tendría solo 2. Tendría 2 lados. Por eso también se tiene que considerar cuando yo voy a comenzar a calcular el número de lados de cada objeto. Pero ingeniero, si la mesa es redonda, Si la mesa es redonda, solamente se coloca 2 lados. ¿Sí? Si la mesa es redonda. Estamos hablando de circular, ¿ah? No de una elipse. ¿Ya? Sí, me dejan. ok. A ver, vamos a mirar. Claro, es una muy buena pregunta. Mesa circular. Estamos hablando de una mesa así, circular. No de una mesa. A ver, estamos hablando de una mesa así, ¿ve? Así como estas, ¿no? Cuando es así, solamente se coloca 2 lados. Pero hay mesas que son elipses. Elípticas, celosidad, creo que es el nombre. ¿Sí? Hay mesas que son así, ¿ve? Así como estas. Así como esta de aquí, ¿no? Pero mesas más grandes, así como esta de acá, ¿no? Cuando es así, la mesa es 4. ¿Me dejan entender, más o menos? ¿Sí? Cuando la mesa es así como esta que está aquí, es digámoslo así, es elíptica. La mesa es Ovalada. 4 lados, ¿sí? Es elíptica, es ovalada, como lo quieran, o es así como esta de acá, ¿no? Aquí sí es 4 lados. ¿Ya? Por eso es que hay que tener en cuenta el contorno de cómo yo voy a trabajar. ¿Ya? Pero si es circular es 2 lados y si es elíptica es 4 lados. Estoy asumiendo yo en mi caso que es una mesa cuadrada. Voy a ponerle aquí ya. Es una mesa cuadrada. Buena pregunta, agradezco esa pregunta para aclararles el tema. Aquí serían, vamos a ponerle los 4 lados, ¿les parece? Que va a funcionar ahí en el centro. Es bien raro hacer que en un ambiente funcione una mesa, salvo que sea un comedor, para que funcionen los 4 lados, ¿no? Ahí los tenemos. Entonces, este n es el que tiene que multiplicarse por todo esto de acá y colocarlo acá. Voy para no perder el tema, voy a copiar esto acá, ¿ya? Ya voy a copiarlo acá para que no perdamos el noción de dónde lo hemos sacado. Y es más o menos para que tengan idea de dónde se sacó esto. Voy a pintarlo incluso de un color diferente para que usted sepa que esto tenemos que averiguarlo nosotros. Ya, entonces esto de aquí va a ser igual, según la fórmula, dice esto por esto. Y solamente lo multiplico y ya lo calculo, ¿no? Ahí tengo yo ya mi superficie gravitacional. Entonces, ahí estoy calculando. Miren, solamente salió de largo y el ancho y de qué objetos va a trabajar. Ya, ¿listo? Entonces, vamos a ver la otra superficie. Ya, la superficie evolutiva. Bueno, esta es una superficie evolutiva que ya lo que hace es buscar el ambiente de trabajo entre la persona que va a trabajar y el objeto que se va a utilizar. La fórmula básica es la superficie estática más la superficie gravitacional multiplicado por un coeficiente K. Este coeficiente K lo que busca es tratar de relacionar la altura de todos los objetos que se pueden mover. ¿Ya? Y existen fórmulas o existen estándares para esta superficie. Ya, los estándares para esta superficie son dados de acuerdo a la capacidad de construcción que se tenga que dar. ¿Ya? En este caso, le vamos a poner a la superficie estática, o perdón, vamos a poner el coeficiente K, que lo voy a poner también por acá. Ya. Acá le voy a poner un valor, aquí le voy a poner que K va a ser igual a 0.5. ¿Ya? Voy a ponerle ese valor, no estoy ahí colocándole un valor
Básicamente para conocimiento de ustedes, ¿no? De ahí ya lo voy a explicar de dónde sale. Hay una fórmula ahí que se puede calcular. No recomiendo usar la fórmula. Ustedes no son ingenieros industriales. El ingeniero industrial es el que tiene que conocer estos coeficientes que están acá. ¿Sí? Aquí la H significa la altura. ¿Sí? La altura del equipo móvil. ¿Sí? Dividido entre 2 por su altura del equipo móvil también, ¿no es cierto? Igualito acá, el 0.5 es, esto es lo mismo, la misma fórmula. Entonces vamos a ponerle 0.5 asumiendo que la altura es 1 en ambos lados. Por eso le estoy colocando 0.5. Ya, eso es matemática un poco ya de ingeniería, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el coeficiente 0.5. Entonces, aquí me dice, según mi fórmula, dice que tengo que sumar las dos superficies y tengo que multiplicarlas por K. Voy a colocar la superficie aquí, ¿ya? La superficie evolutiva es igual, la voy a colocar aquí, la suma de las dos superficies, la superficie estática más la superficie gravitacional multiplicado por K. Esa es la fórmula que me da. ¿Ya? Entonces yo voy a comenzar a tener que sumar esta de aquí más esta de aquí y multiplicarlo por 0.5. Entonces voy a hacerlo, ¿ya? Es esto de aquí por esto de acá, ¿ya? Y esto, perdón, más, perdón, podemos ponerle en paréntesis, ¿ya? Perdón, vamos a ponerle en paréntesis. Vamos a ponerle este más el de acá. Y ahí lo voy a multiplicar por el valor que tiene K, en este caso es 0.5. Ya, y ya tengo 1.22 ahí. Entonces, bueno, ya me imagino que esto que voy a hacer lo van a aprender con el profesor que les enseña Excel. Ya, para que yo pueda jalar, si yo jalo hacia acá ahorita, no me van a salir los resultados. Ya. Para que me salga solamente tengo que hacer que una de estas celdas, o sea, la celda B7, que es esta que está acá, sea una celda absoluta. Entonces, solamente le vamos a colocar el dólar aquí adelante y eso va a evitar que se mueva, perdón, el dólar. Aquí está. Este es el dólar. Le colocamos ahí y ahora sí lo copio nada más. Sí, ahora sí lo copio y va a calcularme exactamente los datos de la superficie estática multiplicada. Ya, entonces yo ahí tengo ya mis valores de mi superficie evolutiva, mi superficie estática, mi superficie gravitacional y mi superficie evolutiva. Y recuerdan la fórmula al inicio de las diapositivas, que la superficie total viene a ser la sumatoria de todas las superficies. Ya, entonces voy a sumar todas las superficies, sumatoria total. Sumatoria total. Por equipo. Ya, voy a ponerle así, sum. Total, nada más le voy a poner aquí. Entonces tengo que sumar las tres, esta, más esta, más esta. Ya, entonces ahí lo tengo ya. Simplemente lo jalo hacia abajo y ya tengo la sumatoria. Perdón, me olvidé de dejarlo nomás. Ya tengo la sumatoria total de mis objetos. O sea, aquí me está diciendo que el refrigerador necesita 3 metros con 65 para poder funcionar de manera normal. Sí, el televisor necesita 4 metros. Eso es lo que está diciéndome aquí. La silla necesita esto y la mesa cuadrada necesita esto. Eso es realmente lo que debe de salir para que se pueda trabajar con holgura. ¿Ya? Realmente eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Los espacios para que se vea espacioso el lugar. Entonces, el total, voy a eliminar esta columna. ¿Sí? El total, voy a eliminar esto. Y voy a sumar esto. Bien, aquí voy a aplicar una fórmula. ¿Sí? Y voy a sumar esto. Y sale 16.97 metros cuadrados. ¿Sí? Pero hay un problema con este cálculo. ¿Ya? Hay un problema con este cálculo. ¿Cuál es el problema?
¿Ya? El problema básicamente está en que estos objetos, ¿ya? En que estos objetos solamente hay uno de cada uno. Ingeniero, pero ¿y qué pasa si son 4 sillas? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si son 4 sillas? Entonces yo tendría que multiplicar el valor de aquí por el número de objetos que hay. Entonces, el valor de aquí lo tendría que... Número de objetos. Voy a ponerle aquí así, ¿ya? Número de objetos. O número de equipos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el refrigerador hay 1. El televisor hay 1. La silla hay 4. Perdón, 4. Y la mesa cuadrada es 1. Esos son los números de equipos. Y hoy ahí voy ordenando mi diagramita. Voy a hacerlo en cuadradito también, así como está. Y lo voy a poner en otro lado. Entonces lo voy a poner esto, lo voy a cortar. Y lo voy a colocar aquí. Ya, bueno, vamos a colocarlo aquí. Aquí. Ahí está. Que vaya ahí, ¿ya? Que vaya ahí. Ahí está el número de equipos. O sea, un refrigerador, un televisor, 4 sillas y una mesa cuadrada. Entonces, cuando yo tengo esto, aquí todavía no debía haber multiplicado. Entonces, aquí le voy a colocar, voy a agrandar un poquito más el cuadrado. Estoy corrigiendo aquí lo que debe de tenerse en cuenta. Y le voy a poner aquí subtotal. Esto es individual. Y ahora sí voy a calcular el total final. Ya voy a copiar nomás, ¿ya? Control C, Control V. Y aquí le voy a poner total. Y ahora sí lo único que tendría que hacer, es sumar. ¿Ya? Oh, perdón, multiplicar esto por esto de acá. Y simplemente lo jalo hacia abajo. Y ya tengo el constructivo general. Ya. 21 metros cuadrados, dice. Pero es muy exagerado. ¿Por qué sale muy exagerado? Por este valor. Por el 0.5. O sea, le están dando 50 centímetros de tamaño de trabajo a cada uno. Y no es así. Entonces, algunos deciden trabajar el coeficiente objeto por objeto. Y algunos lo hacen de manera general. Vamos a ponerle 0.1, que es el más adecuado. Sí, que es realmente el más adecuado, 0.1. Hay algunos que trabajan, por ejemplo, los de línea blanca trabajan con 0.09. Sí, esto sí les voy a dejar como trabajo de que lo averigüen. Sí, 0.09, por ahí las computadoras o los equipos, dependiendo de dónde estoy, hay holgura para el trabajo. Por ejemplo, en una habitación, en un dormitorio, por ejemplo, la holgura en este K no es 0.9, ahí sí es 0.5. En una habitación o en un dormitorio, perdón. Entonces, pero, ¿qué significa 25.47 metros cuadrados? Ya, esto significa que me dio metros cuadrados, ya, metros cuadrados, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí metros cuadrados. Significa que es un ambiente de 6 por 5, ¿sí? De 6